Caminando. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa que cada 15 días llega a ustedes, particularmente a los integrantes de la gran familia Kolping distribuidos a lo largo y ancho de nuestro país. Queremos ser una instancia de formación, de información, de reflexión, acompañarles con canciones, con momentos de análisis, para que vayamos profundizando nuestra fe, para que vayamos conociendo lo que significa ser cristiano en nuestro tiempo. Cada uno de nosotros tiene desafíos, tiene una propuesta, tiene un llamado y hemos de responder a esto. Somos una iglesia peregrina que va caminando. Nos ha acompañado en la introducción Canción al Corazón de Jesús. Y el tema que vamos a desarrollar hoy día con Fernando trata precisamente de la cercanía que vamos a vivir en estos días con el corazón de Jesús. Nos vamos a acercar a la intimidad misma de nuestro Señor, que nos ha preparado durante todo este tiempo de Cuaresma para celebrar la Semana Santa. Vamos a conocer ahora algunos aspectos teológicos, bíblicos, de esta, la gran celebración cristiana, y por supuesto, a continuación vamos a conocer algunos alcances pastorales que tienen que ver con lo que significa para nosotros en la vida cristiana diaria esta celebración. Comenzamos entonces con lo teológico, con lo bíblico. ¿De qué se trata, Fernando, este gran tiempo que vamos a vivir prontamente? Sí, buenos días, buenas tardes, según a la hora que nos escuchen, hermanos, hermanas de la gran familia Kolping. Ciertamente la Semana Santa es un gran tema. De hecho, así como para encuadrarlo en el contexto bíblico, teológico, histórico, ¿no es cierto?, tenemos que remontarnos necesariamente a la Pascua judía. De hecho, la Pascua judía era una celebración, y es una celebración porque el mundo judío así lo celebra, que conmemora el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo, ¿no es cierto?, cuando fue liberado por el pueblo, ¿no es cierto?, de la mano de Moisés. Con brazo extendido abrió el Mar Rojo, dice el Éxodo capítulo 20, respecto al tema. Y justamente esto ocurrió en una fecha determinada, que fue el 14 del mes de Nisan. Algo interesante es que la Semana Santa, proveniendo, ¿no es cierto?, de la religiosidad judía, ¿no es cierto?, obedece a que este pueblo tenía un calendario lunar. Por eso cada año la Semana Santa cae en distintas fechas, porque nuestro calendario es el calendario gregoriano y es un calendario solar. Entonces, como antecedente, por eso sabemos siempre que muy cercano a la Semana Santa hay luna llena, porque dice el texto del Éxodo que el 14 de Nisan, es decir, la mitad del mes, cuando la luna está redondita, llenita, fue cuando se iluminó el desierto y el pueblo pudo huir, ¿no es cierto?, del faraón, de los egipcios, que lo seguían, y con el brazo extendido, como decía recién, pasó el pueblo del Mar Rojo de la mano de Moisés. Entonces, ahí tenemos un antecedente histórico, que celebramos justamente el paso del Mar Rojo, por tanto, la Pascua. Y el pueblo celebraba esta celebración, ¿no es cierto?, conocido como la Pesaj. Y la palabra Pesaj es nuestra Pascua. Solo que en el sentido cristiano tiene el sentido, valga la redundancia, de que si antes, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo y fue liberado de la esclavitud, vale decir, de la esclavitud de los egipcios a la nueva vida en la tierra prometida, lo que le llevó después 40 años, ¿no es cierto?, errante por el desierto. Ahora, en el mundo cristiano celebramos el paso, no ya del Mar Rojo, pero el paso de la muerte a la vida, vale decir, de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. Y esa es justamente la razón que tiene esta fiesta tan grande que es la Semana Santa. Y por eso Jesús, todo el caminar de Jesús en alguna medida es lo que va preparando este tiempo, que es el tiempo de liberarnos del pecado para nacer a una vida nueva. Jesús a lo largo de toda su vida del Evangelio va transmitiendo justamente este mensaje de liberación, porque así como otrora el pueblo de Israel se liberó de los egipcios, de la esclavitud, así Jesús nos libera. Por eso dice, la verdad os hará libre, ¿no es cierto? La liberación de la verdad de Jesucristo, que es camino, verdad y vida. El tema central acá es la resurrección, sin dudas, y es algo nuevo, completamente nuevo, diríamos, en la teología del
comienzo de nuestra era. No se hablaba, no se conocía de este tema. La resurrección es, por ende, algo completamente novedoso que trae el cristianismo y se inicia, ¿no es cierto?, con la resurrección de Jesucristo, este paso definitivo de la muerte a la vida. Habrá que tener en cuenta el antecedente de los cánticos de Isaías, del siervo sufriente, todo lo que eso significa, cómo fue calando en el pueblo y cómo también para nosotros los cristianos tiene un gran significado. El sufrimiento lleva al triunfo, lleva a la vida plena, lleva verdaderamente a derrotar el dolor, derrotar la muerte, derrotar el pecado, por este gesto maravilloso, este acto de amor del Padre para con su Hijo. Ciertamente. De hecho, si uno se quisiera detener a la teología bíblica detrás de la Semana Santa y del misterio pascual de Cristo, en definitiva, la noche de la Pascua en la liturgia se leen muchas lecturas, ¿no es cierto? 7. Y de hecho ellas nos van dando cuenta de cómo Dios ya desde la creación del hombre lo eligió para salvarlo. Entonces recorremos el texto de Génesis, el texto del Éxodo, el texto de Ezequiel, de Isaías, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente que la resurrección es un tema nuevo, pero ya se avisora, ciertamente que no de manera concreta, ¿no es cierto? Pero por ejemplo en el texto este de los huesos secos, ¿no? Que después en un ratito más, después del tema que vamos a escuchar, ¿no es cierto? Vamos a profundizar en eso. O por ejemplo el corazón nuevo, ¿no es cierto? Entonces justamente habla de este renacer desde Cristo, que es justamente lo que la Semana Santa nos invita a reflexionar y a vivir. Bien, pues vamos entonces a escuchar Canción al Corazón de Jesús, que aborda este tema y otros que tienen que ver con la resurrección de nuestro Señor, con el triunfo de la vida sobre la muerte y el pecado. Que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado. Quiero hablar de un amor apasionado. Con dolor carga nuestros pecados. Siendo rey se vuelve esclavo, fuego de amor poderoso. Salvador, humilde, fiel, silencioso. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor generoso que hace y calla amor a todos, buscándonos todo el tiempo, esperando la respuesta, el encuentro. Amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la muerte. Quiero hablar de un amor diferente, misterioso, inclaudicable, amor que vence en la cruz. Quiero hablar del corazón de Jesús, amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del camino hacia la vida. Corazón paciente, amor ardiente. Quiero hablar de aquel que vence a la
Quiero hablar de aquel que vence a la muerte, nos decía la canción que acabamos de escuchar. Y ya lo tenemos como habitual al Padre Cristóbal. Le agradecemos desde ya su vocación y este maravilloso don que el Señor le ha concedido de evangelizar a través de la música. Si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Así lo expresaba de categórico San Pablo en la carta a los Corintios. Y hoy día, más allá de que muchas de los énfasis, las costumbres, las tradiciones se han ido perdiendo en torno a la Semana Santa, mantenemos en la liturgia particularmente el mismo sentido, la preparación para el gran encuentro que va a ser la resurrección de nuestro Señor. Fernando, ¿cuáles son las celebraciones que componen lo que nosotros llamamos comúnmente la Semana Santa? Sí, bueno, la Semana Santa comienza, por así decirlo, ¿no es cierto?, desde el Domingo de Ramos y hasta el Domingo de Pascua y Resurrección. Sin embargo, antes de entrar en detalle, creo que debemos entender un elemento muy importante, que es Jerusalén. Recordemos que los evangelios muestran a Jesús camino a Jerusalén. Jerusalén es la ciudad santa, es la ciudad de Dios. Por lo tanto, la Semana Santa se vive en Jerusalén, donde estaba el templo, ¿no es cierto? Jesús, recuerden que dice, en 3 días destruiré 3 templos y en 3 días lo volveré a construir, ¿no es cierto? Entonces, lo que se señala allí es que Jesús es el nuevo templo, vale decir, el lugar de relación entre Dios y los hombres. Por eso Jerusalén es justamente ese lugar. Por eso cuando Jesús muere en la cruz dice, se rasgó el velo del templo, ¿no? Bueno, hago este alcance bíblico-teológico para entender por qué la Semana Santa se vincula a Jerusalén. Ciertamente entonces las celebraciones son, Jesús llega a Jerusalén, Domingo de Ramos. Jesús entra en la ciudad santa a bordo de un burrito, como dice el Evangelio, ¿no es cierto? Y es victoriado por el pueblo que dice, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Luego de eso, Jesús se prepara para celebrar la Pascua con sus amigos en la última cena, el cenáculo, del jueves por la tarde. Después, el día viernes, recordamos el camino de la cruz, el Vía Crucis, ¿no es cierto? Vía Crucis significa eso, camino de la cruz, en latín. Y después, el sábado, Jesús, muerto en el sepulcro, resucita en la madrugada del primer día de la semana, el domingo. Y por eso, justamente, es el día del Señor, ¿no es cierto? Y lo celebramos en la vigilia pascual, la noche del sábado, para el día domingo, junto con Magdalena, decir, hemos visto al Señor, ha resucitado, ¿verdad? Y esos son, ¿no es cierto?, los hitos que recordamos en la Semana Santa. Hay que poner especial énfasis, por supuesto, en el día de la resurrección, que es lo que da sentido a nuestra fe, como lo decía San Pablo de manera tan categórica. Y en esta celebración de la vigilia pascual hay un signo que a mí particularmente me llama mucho la atención, es muy rico, muy hermoso, es la introducción del cirio pascual, que está lleno de simbolismo. Tiene muchas cosas que vale la pena conocer, como por ejemplo el alfa y la omega. Jesús, principio y fin. Tiene el año impreso, el año en curso, este año 2022, que significa que Jesús es el Señor de la historia. Tiene unos clavos, que generalmente ya no se usan clavos, sino que pequeños granitos de incienso que simbolizan las llagas de Cristo en la cruz. Y así una serie de signos, Cristo, la luz del mundo que viene a iluminar las tinieblas del pecado. Ese es el centro de la celebración. Exactamente. Y tú lo dijiste muy bien. Nosotros cuando vemos un cirio pascual en el templo, ¿cierto?, cuando hay un funeral, ¿no es cierto?, o cuando hay un bautismo, la confirmación también, y durante todo el tiempo de Pascua, el cirio pascual preside la celebración junto al presbiterio en el altar. Entonces, exactamente, uno ve, ¿no es cierto?, la A, la alfa, la omega abajo, porque justamente el sacerdote cuando bendice el cirio, dice alfa y omega, Señor del tiempo y la eternidad, y plasma, ¿no es cierto?, el año numérico. Y justamente es por eso, porque el Señor, al resucitar, venció a la muerte y es Señor del tiempo y la eternidad. Es decir, el tiempo, ¿no es cierto?, ya no es impedimento para la vida. Nosotros nos damos cuenta y reflexionamos, lo que es impedimento para nuestra vida es el tiempo, porque con el tiempo nos vamos poniendo viejos y llegamos a la muerte, ¿no? Bueno, en el Señor el tiempo ya no es tiempo, es eterno. Eterno significa que no tiene principio ni final, ¿no es cierto? Es alfa y omega, principio
y fin, pero en él ya es eternidad. Entonces, justamente a eso refiere. Y sobre todo, bajo la idea, ¿no es cierto?, que la liturgia emplea, que es el templo a oscuras y que poco a poco va entrando la luz de Cristo, ¿no es cierto?, y se va comunicando al pueblo allí presente. Porque en definitiva lo que señala es que Jesucristo venció la muerte. La muerte es oscuridad, la luz es vida. Y de allí entonces el signo, como tú bien señalas, que es tan importante, ¿no es cierto?, y que tiene un rol protagónico en la primera parte de la liturgia de la Vigilia Pascual. Recordemos que la Vigilia Pascual tiene varias liturgias, ¿no es cierto?, o partes, ¿no es cierto? La primera es la liturgia del fuego, después viene la liturgia de la palabra, la liturgia bautismal y luego la liturgia eucarística, ¿no es cierto? En la liturgia del fuego se bendice el cirio, en la liturgia ¿no es cierto?, de la palabra se leen estas lecturas bíblicas, las 7 que decíamos un ratito. En la liturgia bautismal se bendice el agua, ¿no es cierto?, y también se pueden bautizar, ¿no es cierto?, si hay personas adultas, los catecúmenos, ¿no es cierto?, se bautizaban en aquella ocasión. Y luego la liturgia eucarística, que es el resto de la misa, ¿no es cierto?, como lo conocemos regularmente. Pero ciertamente que dice relación con esa pedagogía, ¿no es cierto?, de Cristo, luz del mundo que ha vencido la muerte. Exacto. Bueno, la invitación es a que cada uno de nosotros pueda participar en la mayoría de las liturgias, si es que no en todas, que las distintas parroquias preparan para este tiempo, que son ciertamente pedagógicas, ¿no? Nos van llevando de la mano, nos van introduciendo a este gran misterio para que verdaderamente lo podamos comprender y más que nada vivir en plenitud. Nosotros no hacemos recuerdo de situaciones que se vivieron hace 2000 años. Las hacemos vida nuevamente en nosotros porque Cristo sigue resucitando en la existencia nuestra, sigue estando presente en nuestra historia y por eso este signo tan hermoso del cirio. Fernando, ¿alguna invitación final para ir cerrando nuestro programa? Sí, bueno, este es un tema para largo, podríamos estar un día hablando de esto. También, qué interesante es porque ya hemos visto a través de las redes sociales que ustedes colocan comentarios. El otro día un hermano, no sé de dónde, digamos, pero pues no lo identifiqué, pero hablaba de que le gustaban mucho las canciones de Cristóbal Fones que poníamos, ¿no? Bueno, qué bueno que sea así y qué bueno que también nos puedan decir esto y también poner su experiencia. Me parece excelente esta comunicación que podemos establecer. Pero ya para ir cerrando, creo que la invitación es esa, a participar de la celebración de la Semana Santa. Y tal como tú decías, ¿no es cierto?, la Semana Santa no se recuerda, se celebra, no se conmemora, se actualiza, ¿no es cierto? Ahora, es verdad, uno en su lenguaje dice, vamos a conmemorar los misterios de la Semana Santa, sí, pero en realidad desde la fe actualizamos, ¿no es cierto?, el misterio pascual de Cristo. Es decir, hacemos presente. Cuando uno actualiza en la teología, ¿no es cierto?, lo que dice es que algo del pasado lo trae al presente, lo hace realidad nuevamente. Eso es actualizar. Entonces, la liturgia es eso, nos actualiza el misterio de Cristo. Así que participemos de esta celebración, que sepamos de que toda nuestra oscuridad, nuestro pecado, nuestra esclavitud, Jesús la vence y triunfa, ¿no? El gran mensaje de Semana Santa es eso, que Él ha vencido la muerte. Ya nada nos puede hacer temer, ya no hay nada que nos haga sufrir, pese a que hay situaciones que nos ponen tristes, que nos angustian, pero el Señor ha vencido la muerte, ¿no? ¿Qué más que eso puede ser el gran mensaje? San Pablo dice, ¿no es cierto?, en su carta, no podemos callar lo que hemos visto y oído, ¿no? Ese es el mensaje de la Semana Santa, que en el próximo programa vamos a hablar justamente de la Pascua, pero son muchas cosas que uno quisiera decir, ¿no es cierto?, porque realmente es el mensaje central de nuestra fe. Así que solamente la invitación es a que podamos participar de las celebraciones que nutren nuestra vida y actualizan la vida en Cristo que recibimos a través de nuestra fe. Que el Señor en esta Semana Santa que vamos a vivir haga vida en nosotros esta profecía que transmitió a través de Ezequiel, que nos dé un corazón nuevo para que verdaderamente podamos actualizar en nuestra vida el misterio de la salvación. Muchas gracias por la atención y los esperamos para nuevamente encontrarnos en una instancia de formación, información y reflexión, como venimos insistiendo a lo largo de estos programas. Que estén muy bien. Muchas gracias, chao, chao, y esperamos sus comentarios, alguna pregunta, algo que les gustó, algo que quieran conversar, y nos estamos viendo. Que les vaya muy bien y que Dios nos bendiga a todos. Chao.